El apartamento de Lisa Martínez no era simplemente un lugar donde vivir. Era una fortaleza cuidadosamente construida contra la soledad y el caos del mundo exterior. Un santuario de 2 habitaciones, donde el aire siempre olía a una mezcla reconfortante de crayones de cera, café recién hecho y champú de lavanda para niños. Para cualquiera que mirara desde fuera, podría parecer un hogar modesto y algo desordenado por los juguetes, pero para Lisa, cada objeto tenía su lugar en la arquitectura de su paz mental, diseñada meticulosamente para proteger lo más sagrado que tenía, su hijo Benjamín. No había lujos excesivos ni muebles de diseñador, pero había una calidez palpable en las paredes llenas de dibujos infantiles y fotografías, una atmósfera de seguridad que ella defendía con la ferocidad de una leona, sabiendo que esa tranquilidad era el único escudo que tenía contra un pasado que había decidido enterrar profundamente. Ella no se veía a sí misma como una víctima de las circunstancias, sino como la creadora activa de su propia realidad, una mujer que había aprendido a encontrar la felicidad en los pequeños rituales domésticos y en la respiración tranquila de su hijo, durmiendo en la habitación contigua. La vida de Lisa giraba en torno a una mentira piadosa, una narrativa de ficción que había tejido con hilos de amor y protección para evitar que el corazón de Benjamín conociera el dolor del abandono antes de tiempo. Desde que el niño tuvo edad para preguntar por su padre, Lisa había construido la imagen de un héroe mítico, un hombre valiente que viajaba por los rincones más remotos del mundo, salvando vidas y ayudando a los necesitados, una historia que justificaba su ausencia física y transformaba un vacío doloroso en una leyenda de la que Ben podía sentirse orgulloso. No lo hacía por malicia, ni para engañarlo cruelmente, sino para preservar esa luz de inocencia en los ojos de su hijo, temiendo el día en que la dura realidad de un padre, que eligió su ambición sobre su familia, tuviera que salir a la luz. Cada vez que Ben hablaba de su papá héroe, Lisa sentía una punzada de culpa mezclada con alivio, tragándose la amargura de saber que el verdadero padre ni siquiera sabía el color de los ojos del niño, mientras ella sostenía sola el peso emocional de criar a un hijo. 5 años atrás, la vida de Lisa era radicalmente diferente, inmersa en el vertiginoso mundo corporativo donde los trajes de sastre y las reuniones de alto nivel definían su identidad y su futuro prometedor. Sin embargo, cuando se vio sola y embarazada, tomó la decisión más difícil y valiente de su existencia: renunciar a esa trayectoria ascendente para convertirse en diseñadora gráfica independiente, cambiando la seguridad de un salario fijo por la incertidumbre del trabajo freelance. Lo hizo no porque odiara su carrera, sino porque sabía que no podría delegar la crianza de Ben a terceros. Quería ser ella quien viera sus primeros pasos, quien curara sus raspones y quien le leyera cuentos cada noche. Trabajaba de madrugada, cuando el silencio del edificio era absoluto y la luz azul del monitor era la única compañía, sacrificando sus horas de sueño para cumplir con los plazos de entrega, todo para poder estar presente, física y emocionalmente, cuando Ben despertara por la mañana pidiendo panqueques. Aquel martes comenzó como cualquier otro, con la rutina coreografiada de desayunos rápidos, la búsqueda frenética de un zapato perdido y las risas compartidas en el corto trayecto hacia la escuela primaria. No había nada en el aire, ninguna señal de advertencia ni presagio oscuro que indicara que el delicado equilibrio que Lisa había mantenido durante 5 años estaba a punto de hacerse añicos de la manera más violenta posible. Dejó a Ben en la entrada del colegio, le dio un beso en la frente que olía a leche y cereales, y lo vio correr hacia sus amigos con esa energía inagotable que tienen los niños de 5 años, sin saber que esa sería la última imagen de normalidad que tendría en mucho tiempo. Regresó a casa para sumergirse en un proyecto de diseño urgente, disfrutando del silencio productivo y sintiéndose, por un momento, en control total de su universo, ajena a que los cimientos de su fortaleza estaban a punto de ser golpeados por una fuerza que creía haber dejado atrás para siempre. La burbuja de seguridad estalló poco después del mediodía, cuando el sonido estridente de su teléfono móvil cortó la concentración de su trabajo, mostrando en la pantalla el número de la dirección de la escuela. Ese tono de llamada específico, en un horario inusual, tiene el poder de helar la sangre de cualquier madre, y Lisa sintió como su estómago se cerraba en un nudo apretado incluso antes de contestar. La voz de la directora, aunque intentaba mantener un tono profesional y calmado, transmitía esa urgencia velada que precede a las malas noticias. Había ocurrido un accidente en el patio de recreo,
una caída fea desde el pasamanos, y Ben estaba llorando inconsolablemente con mucho dolor en el brazo. Las palabras «posible fractura» y «ambulancia» resonaron en la mente de Lisa como disparos, borrando instantáneamente cualquier pensamiento sobre plazos de entrega o clientes, activando un instinto primario de supervivencia y protección que la hizo agarrar las llaves del coche con manos temblorosas y salir corriendo sin siquiera cerrar bien la puerta de su apartamento. El trayecto hacia el hospital fue una pesadilla borrosa de semáforos que parecían tardar una eternidad en cambiar y una ansiedad que le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Mientras conducía, su mente repasaba escenarios catastróficos, culpándose irracionalmente por no haber estado allí para atraparlo, por no haberle dicho con más énfasis que tuviera cuidado, sintiendo esa carga aplastante de la maternidad en solitario donde no hay nadie más con quien compartir el pánico. Al llegar a la sala de emergencias, la transición sensorial fue brutal. El olor cálido y familiar de su casa fue reemplazado agresivamente por el hedor químico del desinfectante, el alcohol y esa frialdad clínica que caracteriza a los hospitales. El ruido de las máquinas, las voces de las enfermeras y el llanto de otros niños crearon una cacofonía que la aturdió momentáneamente, haciéndola sentir pequeña e indefensa frente a la maquinaria burocrática y médica que ahora tenía el control sobre el bienestar de su hijo. Encontró a Ben en una camilla de la sala de triaje, con el rostro enrojecido por el llanto y sosteniendo su brazo izquierdo contra el pecho, con una fragilidad que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Al verla, el niño estiró el brazo sano hacia ella, buscando el refugio que solo su madre podía darle, y Lisa tuvo que tragarse sus propias lágrimas para ser el pilar de fuerza que él necesitaba en ese momento. Lo abrazó con cuidado, susurrándole al oído esas promesas de que todo estaría bien, que el dolor pasaría, usando ese tono de voz suave que reservaba para las pesadillas nocturnas, aunque por dentro ella estaba aterrorizada. Las enfermeras iban y venían, haciendo preguntas sobre alergias y seguros médicos, y Lisa respondía mecánicamente, entregando tarjetas y firmando formularios, sintiendo cómo la realidad fría del sistema médico invadía su intimidad, despojándolos de su identidad y convirtiéndolos en un número más en la lista de espera de traumatología. La espera para ver al especialista pareció durar horas, aunque probablemente fueron solo minutos, un tiempo suspendido en el que cada sollozo de Ben era una aguja clavándose en la conciencia de Lisa. Estaban en un cubículo separado por cortinas de color pastel descolorido, un espacio impersonal y frío que contrastaba violentamente con la calidez colorida de la habitación de Ben en casa. Lisa acariciaba el cabello sudoroso de su hijo, tratando de distraerlo con historias inventadas sobre sus superhéroes favoritos, pero su mente no dejaba de calcular los costos, la logística de la recuperación y el miedo a que fuera una lesión grave que requiriera cirugía. Se sentía vulnerable y expuesta, una madre sola enfrentando una crisis, sin una mano amiga que le apretara el hombro o le dijera que podía descansar un momento. Toda la responsabilidad recaía sobre sus espaldas, y el peso era físico y agotador. Finalmente, la cortina se movió, y una enfermera anunció que el especialista en ortopedia pediátrica vendría a evaluar las radiografías y a examinar el brazo de Ben. Lisa suspiró con una mezcla de alivio y tensión, enderezándose en la silla incómoda y preparándose para poner su cara de madre valiente, lista para abogar por su hijo y asegurarse de que recibiera la mejor atención posible. Escuchó los pasos firmes y seguros acercándose por el pasillo, el sonido característico de unos zapatos caros golpeando el linóleo del hospital, una cadencia que le resultaba extrañamente familiar en algún rincón olvidado de su memoria, pero que descartó debido al estrés del momento. La puerta del cubículo se abrió, y entró un hombre alto, con una bata blanca impecable y una postura de autoridad natural, revisando un historial médico en una tableta sin levantar la vista inmediatamente, proyectando esa aura de eficiencia distante típica de los médicos exitosos. Cuando el médico finalmente levantó la vista para dirigirse a la madre del paciente, el tiempo en la habitación se detuvo con una violencia absoluta, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en el universo. Los ojos de Lisa se encontraron con los del hombre, y el aire se escapó de sus pulmones en un grito silencioso de incredulidad y horror. No era un extraño, no era un médico cualquiera, era Landon Carter, el mismo hombre que 5 años atrás le había dado la espalda cuando ella le confesó su embarazo, el hombre que había elegido su carrera y su libertad antes que la paternidad,
el hombre que ella había convertido en un héroe ficticio para proteger a su hijo. Landon se quedó congelado, con la mano suspendida en el aire, y su rostro palideció visiblemente al reconocer a la mujer frente a él, y luego, con un movimiento lento y horrorizado, bajó la mirada hacia el niño en la camilla, viendo sus propios ojos reflejados en el rostro de Ben, comprendiendo en un segundo devastador que el destino acababa de cobrarle la deuda más grande de su vida. El silencio que se instaló en ese pequeño cubículo de hospital fue tan denso y pesado que parecía tener masa propia, asfixiando cualquier sonido ambiental proveniente del pasillo ajetreado. Landon Carter, el profesional intachable y ambicioso, parecía haber sido golpeado por un rayo invisible. Su máscara de eficiencia clínica se desmoronó por completo, revelando debajo al hombre joven y asustado que había huido de sus responsabilidades 5 años atrás. Sus ojos oscilaban frenéticamente entre el rostro pálido de Lisa y la cara pequeña y pecosa de Ben, buscando desesperadamente una negación, una prueba de que estaba equivocado, pero la biología era implacable y la verdad estaba escrita en la curva de la nariz del niño y en la forma de sus ojos. Lisa, por su parte, sentía cómo su corazón martilleaba contra sus costillas con tal fuerza que temía que se escuchara en la habitación. Instintivamente, apretó el agarre sobre el hombro sano de Ben, un gesto primitivo de protección animal ante el depredador que acababa de entrar en su cueva, aunque este depredador llevara una bata blanca y un estetoscopio. Landon tuvo que hacer un esfuerzo visible para recomponerse, tragando saliva con dificultad, antes de dar un paso vacilante hacia la camilla, forzado por su juramento hipocrático a atender al paciente, a pesar del terremoto emocional que estaba sacudiendo sus cimientos. Cuando extendió sus manos para examinar el brazo herido de Ben, Lisa notó un ligero temblor en esos dedos que solían ser firmes y precisos, una señal de vulnerabilidad que nunca había visto en él durante su relación. El contacto físico fue eléctrico. En el momento en que la piel de Landon tocó la piel de su hijo, hubo una especie de cortocircuito en la atmósfera, una conexión tangible que hizo que Lisa quisiera arrancar a Ben de la camilla y salir corriendo. Landon examinaba el codo inflamado con una delicadeza extrema, casi reverencial, como si estuviera tocando algo sagrado o increíblemente frágil, y mientras lo hacía, sus ojos se humedecieron, traicionando la compostura que intentaba mantener desesperadamente frente a su exnovia. La ironía de la situación era tan cruel que a Lisa le daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Allí estaba Ben, mirando con admiración y confianza absoluta al hombre que le estaba curando, totalmente ajeno al hecho de que ese extraño amable era el protagonista de todas las historias heroicas que su madre le había contado antes de dormir. Para Ben, Landon era simplemente un médico simpático que iba a arreglar su brazo, pero para Lisa, cada segundo de interacción era una tortura psicológica, una superposición dolorosa entre la fantasía que había construido para proteger a su hijo y la realidad decepcionante del hombre que los había abandonado. Ben, haciendo gala de esa inocencia que desarma, le preguntó si le dolería mucho, y Landon, con la voz quebrada y carraspeando para aclararla, le respondió con una suavidad desconocida, prometiéndole que haría todo lo posible para que no sintiera nada, una promesa que resonó con un doble sentido amargo para los dos adultos en la habitación. El diagnóstico fue entregado en un tono bajo y monótono, desprovisto de la arrogancia técnica habitual de Landon: una fractura en tallo verde, común en niños, que requeriría inmovilización con yeso durante unas semanas. Mientras explicaba el procedimiento, evitaba mirar a Lisa directamente a los ojos, fijando su vista en las radiografías digitales o en el suelo, incapaz de enfrentar el juicio silencioso y la dignidad herida que emanaban de ella. Lisa escuchaba las instrucciones médicas como si vinieran de muy lejos, asintiendo mecánicamente, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora calculando las implicaciones de este reencuentro. Sabía que Landon no era el mismo estudiante de medicina pobre de hace años. Ahora era un especialista en un hospital privado, con poder y recursos, y el miedo a que él pudiera reclamar algún derecho, o, peor aún, que intentara entrar y salir de la vida de Ben causando más daño, comenzó a echar raíces profundas en su estómago. Justo cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto máximo, la cortina del cubículo se abrió de golpe con un sonido metálico rasgado, rompiendo la intimidad forzada del momento. Entró una mujer que parecía haber salido directamente de una revista de moda de alta costura,
contrastando violentamente con la esterilidad del hospital y el aspecto desaliñado y angustiado de Lisa. Era Caroline, la actual prometida de Landon, una figura imponente de elegancia fría, con el cabello rubio perfectamente peinado y un bolso de diseñador colgado del brazo. Había venido a buscar a Landon para un almuerzo o un evento social, pero se detuvo en seco al percibir la electricidad estática en el aire. Su mirada, afilada y analítica, escaneó la escena en segundos. El médico visiblemente alterado, la madre soltera protectora y el niño en la camilla. No necesitó palabras. La intuición femenina, a veces más rápida y letal que cualquier análisis lógico, le gritó que algo monumental estaba ocurriendo. Caroline se acercó lentamente, sus tacones resonando con un clic-clac autoritario en el suelo de linóleo, marcando su territorio con cada paso. Se colocó al lado de Landon, poniendo una mano posesiva sobre su brazo, un gesto que gritaba, «Es mío», mientras sus ojos azules, fríos como el hielo, diseccionaban a Lisa de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. Luego, su mirada bajó hacia Ben. Fue un momento escalofriante. Lisa vio cómo los ojos de Caroline se abrían ligeramente al notar el parecido innegable, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de las orejas que compartían Landon y el niño. En ese instante, Caroline no vio a un niño herido, vio una amenaza, un cabo suelto del pasado de su prometido, que tenía el potencial de desestabilizar su vida perfecta y planificada. La hostilidad que emanó de ella fue tan palpable que Lisa sintió un escalofrío físico, instintivamente interponiéndose un poco más entre la mujer y su hijo. La dinámica en la habitación cambió drásticamente. Lo que había sido un momento de conmoción emocional privada se convirtió en una guerra fría silenciosa de clases y posturas. Caroline, recuperando su compostura de mujer de sociedad, comenzó a hacer preguntas sobre por qué tardaban tanto, usando un tono que era cortés en la superficie, pero venenoso en el fondo, tratando a Lisa como si fuera una paciente de caridad que les estaba quitando tiempo valioso. Landon, todavía aturdido, apenas podía responder a su prometida, murmurando excusas incoherentes mientras preparaba los materiales para el yeso. Lisa se sintió pequeña y juzgada, consciente de su ropa cómoda y desgastada frente a la seda y el lino de Caroline, pero esa inseguridad fue rápidamente reemplazada por una furia protectora. Se irguió todo lo que pudo, ignorando a la intrusa y centrando toda su atención en Ben, hablándole en voz baja y amorosa, creando una barrera invisible que Caroline, con todo su dinero y arrogancia, no podía cruzar. El proceso de poner el yeso fue una danza extraña y tensa. Landon trabajaba con las vendas de fibra de vidrio, sus manos rozando ocasionalmente la piel de Ben, y cada toque parecía quemarle. Ben, fascinado por el proceso y ajeno a la tensión adulta, eligió un color azul brillante para su yeso, charlando animadamente sobre cómo se vería como un robot. Landon intentó sonreírle, una mueca triste y rota, y le respondió con una amabilidad que hizo que Caroline apretara los labios en una línea fina y dura. Ella observaba cada interacción, cada mirada furtiva de Landon hacia el niño, y su resentimiento crecía visiblemente. Para ella, ese niño no era una persona, era un problema, una evidencia de una vida anterior que Landon no había borrado lo suficientemente bien. Lisa vio esa mirada calculadora en Caroline, una mirada que no prometía nada bueno, y supo con certeza que el peligro no había terminado con el diagnóstico médico. Cuando finalmente terminaron, y Landon firmó el alta con una caligrafía temblorosa, Lisa agarró los papeles casi arrebatándoselos, desesperada por escapar de ese ambiente tóxico. No hubo despedidas cordiales, ni promesas de seguimiento, solo un intercambio de miradas cargadas de palabras no dichas entre ella y Landon. Él parecía querer decir algo, detenerla, quizás pedir perdón, o simplemente preguntar el nombre del niño, pero la presencia imponente de Caroline y su propia cobardía lo mantuvieron anclado en su lugar. Lisa ayudó a Ben a bajar de la camilla, le puso su chaqueta con cuidado sobre el brazo enyesado y salió del cubículo con la cabeza alta, sin mirar atrás, sintiendo los ojos de la pareja clavados en su nuca, mientras caminaba por el pasillo interminable hacia la salida, con el corazón latiéndole en la garganta. Llegar al coche fue como llegar a la orilla después de casi ahogarse. Lisa aseguró a Ben en su silla de auto, comprobando 3 veces que el cinturón estuviera bien puesto, y luego se sentó en el asiento del conductor, cerrando las puertas y bloqueando los seguros,
como si eso pudiera mantener fuera la realidad que acababa de descubrir. Sus manos temblaban tanto que le costó meter la llave en el contacto. Miró por el espejo retrovisor para asegurarse de que Ben estaba bien. Él estaba admirando su nuevo yeso azul, feliz y tranquilo, ajeno a que su existencia acababa de ser revelada al hombre que lo engendró. Lisa apoyó la frente en el volante y dejó escapar un sollozo seco y ahogado. La fortaleza que había construido, esa paz que tanto atesoraba, había sido violada. Sabía, con el instinto infalible de una madre, que Landon no se quedaría de brazos cruzados, y peor aún, sabía que la mujer de mirada fría que lo acompañaba no dudaría en intentar destruirla si la consideraba un obstáculo. El miedo real acababa de comenzar. El regreso a casa esa tarde tuvo un sabor amargo, muy diferente a la calidez habitual que solía recibirla al cruzar el umbral. Aunque el apartamento seguía oliendo a lavanda y café, Lisa sentía que el aire estaba viciado, como si la breve exposición al pasado hubiera traído consigo una contaminación invisible que se adhería a las paredes y a los muebles. Ben, agotado por el dolor y la emoción del día, se quedó dormido casi de inmediato en el sofá, abrazando su brazo enyesado como un trofeo de guerra, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de su madre. Lisa se quedó allí, parada en medio de la sala, observando a su hijo con una intensidad dolorosa, sintiendo que las paredes de su fortaleza, antes impenetrables, se habían vuelto de papel. Cada ruido del edificio, cada paso en el pasillo exterior, la hacía sobresaltarse, imaginando que Landon, o esa mujer de mirada gélida, vendrían a golpear su puerta para reclamar lo que creían suyo, o para terminar de destruir la paz que tanto le había costado construir. La noche cayó pesada y silenciosa, y mientras la ciudad dormía, Lisa permanecía en vigilia, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té que se había enfriado hace horas. No podía dejar de reproducir la escena del hospital en su cabeza, una y otra vez, como una película de terror en bucle. La expresión de shock de Landon, la forma en que sus manos temblaron al tocar a Ben, y sobre todo, la mirada depredadora de Caroline. Buscó en Internet, impulsada por un masoquismo inevitable, y lo que encontró solo aumentó su angustia. Landon era un médico estrella, perfilado en revistas locales, y Caroline era hija del director del hospital, una mujer de alta sociedad con conexiones poderosas. Se sintió infinitamente pequeña, una hormiga tratando de luchar contra gigantes. Ella solo tenía su amor y su verdad, mientras ellos tenían recursos, abogados y un sistema que a menudo favorecía al poder sobre la justicia. La disparidad de fuerzas era tan abrumadora que Lisa sintió náuseas físicas, consciente de que su anonimato, su mayor protección, se había esfumado por completo. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma, una especie de limbo emocional donde Lisa intentaba mantener la normalidad para Ben, fingiendo sonrisas y entusiasmo mientras por dentro se estaba desmoronando. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se detenía, esperando escuchar la voz de Landon exigiendo explicaciones o derechos de visita, pero el teléfono permanecía extrañamente silencioso, lo cual era casi peor que una confrontación directa. Ese silencio se sentía como la calma antes de un huracán, una estrategia de espera que la mantenía en un estado de alerta perpetua, incapaz de concentrarse en su trabajo de diseño, cometiendo errores simples y perdiendo plazos. Ben, con la resiliencia típica de los niños, se adaptó rápido a su yeso, usándolo para contar historias exageradas a sus amigos, sin notar que su madre había dejado de comer y que sus ojos tenían sombras oscuras por la falta de sueño, marcas físicas del terror a perderlo. La verdadera pesadilla no llegó con una llamada telefónica, sino con un golpe seco y autoritario en la puerta un jueves por la mañana, justo cuando Lisa estaba preparando el almuerzo. No era el toque familiar del cartero ni el de un vecino. Era un sonido oficial, exigente, que hizo que se le helara la sangre. Al abrir, se encontró no con Landon, sino con una pareja de desconocidos, un hombre y una mujer vestidos con ropa de oficina gris y sosteniendo carpetas, con rostros que no expresaban ninguna emoción. Se presentaron como trabajadores del Servicio de Protección Infantil, y esas palabras golpearon a Lisa con la fuerza de un mazo físico, dejándola sin aire. Le informaron, con una frialdad burocrática que contrastaba con el horror de la situación, que habían recibido una denuncia anónima detallada sobre negligencia, condiciones insalubres en el hogar y presunta inestabilidad emocional de la madre que ponía en riesgo al menor.
La invasión de su hogar fue una violación en todo el sentido de la palabra, una profanación de su santuario privado sancionada por el Estado. Los trabajadores sociales entraron sin pedir permiso, sus zapatos de calle ensuciando las alfombras donde Ben solía jugar, y comenzaron a inspeccionar cada rincón con ojos críticos y juzgadores. Lisa se quedó paralizada en la entrada de la cocina, sintiendo una mezcla de humillación y furia impotente, mientras veía a extraños abrir su refrigerador, revisar las fechas de caducidad de la leche y tocar la ropa de cama de Ben. Se sentía sucia, criminalizada en su propia casa, obligada a justificar su existencia y su capacidad como madre ante personas que no conocían ni una fracción de su historia, ni del amor inmenso que dedicaba a su hijo. Cada pregunta que le hacían sobre sus ingresos, sus horarios de trabajo y su red de apoyo se sentía como una trampa diseñada para encontrar fallas donde no las había. Mientras observaba a la mujer anotar furiosamente en su carpeta al ver un par de platos sin lavar en el fregadero, Lisa tuvo una epifanía oscura y certera. Esto no era una coincidencia, ni una rutina aleatoria del sistema. La denuncia mencionaba inestabilidad emocional reciente y falta de figura paterna, términos específicos y crueles que apuntaban directamente a sus vulnerabilidades. No podía ser nadie más que Caroline. Esa mujer no se había conformado con mirar con desdén en el hospital. Había decidido actuar, usar sus conocimientos del sistema y sus conexiones para lanzar un ataque preventivo y devastador. La maldad calculada de la acción dejó a Lisa temblando, no de miedo, sino de una indignación ardiente. Estaban tratando de quitarle a su hijo no porque estuviera en peligro, sino porque su mera existencia incomodaba la vida perfecta de alguien más. Era un juego de poder sucio, y ella era la pieza que querían eliminar del tablero. Del otro lado de la ciudad, en la asepsia brillante del hospital privado, Landon Carter vivía su propio infierno personal, aunque invisible para sus colegas. Desde el encuentro en la sala de urgencias, había perdido la capacidad de concentrarse. Operaba en piloto automático, realizando sus rondas y consultas como un robot, mientras su mente estaba atrapada en la imagen de esos ojos infantiles que eran un espejo de los suyos. No podía sacarse de la cabeza la sensación de la piel del niño, la valentía con la que había aguantado el dolor y la dignidad feroz con la que Lisa lo había protegido. Se sentía un fraude, un hombre que recibía elogios por salvar a extraños, mientras había dejado a su propia sangre a la deriva. La culpa, que había logrado enterrar bajo capas de éxito y justificaciones vacías durante 5 años, había brotado de golpe como una hierba venenosa, asfixiándolo y haciéndole cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. Landon intentó buscar consuelo o al menos distracción en Caroline, pero encontró una pared de hielo. Ella estaba extrañamente satisfecha, con un aire de superioridad y control que antes le parecía atractivo pero que ahora le resultaba inquietante. Cuando él intentó mencionar el incidente del hospital, sugiriendo vagamente que quizás deberían hacer algo, o que se sentía mal por la situación, Caroline lo cortó con una frialdad quirúrgica, diciéndole que se olvidara del asunto, que esas personas no eran su problema, y que cualquier contacto solo traería complicaciones legales y sociales innecesarias. Había algo en su tono, una seguridad excesiva y una falta total de empatía, que encendió una alarma en la mente de Landon. La miró y, por primera vez en años, no vio a la mujer perfecta que encajaba en su vida de éxito, sino a una extraña calculadora, capaz de una crueldad que él no comprendía del todo. La visita de los servicios sociales en casa de Lisa terminó con una advertencia vaga y la promesa de una revisión del caso y una audiencia preliminar, dejando una nube negra de incertidumbre flotando sobre el apartamento. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Lisa corrió al baño y vomitó, su cuerpo rechazando la tensión insoportable de la última hora. Luego, se lavó la cara con agua helada, mirándose al espejo y viendo a una mujer acorralada pero no vencida. Sabía que tenía que ser más inteligente, más fuerte. Ya no se trataba solo de proteger la inocencia de Ben, sino de luchar por su derecho a ser su madre. Esa noche, cuando acostó a Ben, se metió en la cama con él, abrazándolo con tanta fuerza que el niño se quejó entre sueños, y ella lloró en silencio sobre su almohada, sintiendo que el mundo entero conspiraba para arrancarle lo único que daba sentido a su vida. Mientras tanto, la duda comenzó a corroer a Landon. Esa noche, mientras Caroline se duchaba, él vio su tableta desbloqueada sobre la mesa de noche. Nunca había sido un hombre celoso ni invasivo, pero la actitud despectiva de ella
y la angustia que sentía por el niño lo empujaron a cruzar una línea ética. Con manos sudorosas y el corazón acelerado por la adrenalina de la traición, tomó el dispositivo. No buscaba infidelidades, buscaba respuestas a esa sensación visceral de que algo oscuro estaba ocurriendo. Lo que encontró en el historial de navegación y en la bandeja de entrada de su correo electrónico lo dejó paralizado, sentado al borde de la cama como si hubiera recibido un golpe físico. Allí, en la pantalla brillante, estaba la confirmación de que el monstruo no era la situación inesperada, sino la mujer con la que planeaba casarse, y que él, por asociación y silencio, había estado a punto de convertirse en cómplice de una atrocidad moral contra su propio hijo. Lo que Landon leyó en esa pantalla brillante no fue solo una invasión de privacidad, fue una radiografía de la maldad humana en su estado más puro y destilado. El historial de búsqueda de Caroline estaba repleto de frases que provocaban náuseas, criterios para declarar a una madre no apta, señales de inestabilidad mental en padres solteros, y lo más escalofriante, centros de acogida temporal en el distrito. Pero fueron los correos electrónicos los que terminaron de hundirle el estómago hasta los pies. Había hilos de conversación con su padre, el director del hospital, donde discutían a Lisa como si fuera un tumor que necesitaba ser extirpado quirúrgicamente para proteger la reputación intachable de la futura familia Carter. No había preocupación por el niño, ni una pizca de compasión. Benjamín era descrito en términos fríos, como un daño colateral o un riesgo de pasivo que debía ser neutralizado antes de que pudiera reclamar herencias o manchar el apellido con un escándalo de paternidad ilegítima. La comprensión de la magnitud de la conspiración golpeó a Landon con la fuerza de un impacto físico, obligándolo a respirar por la boca para no vomitar ahí mismo sobre la alfombra de diseño. Se dio cuenta de que la visita de los servicios sociales no había sido una medida de protección rutinaria, sino un ataque orquestado, un golpe de sicario ejecutado con burocracia en lugar de balas. Caroline y su padre no solo querían alejar a Lisa, estaban dispuestos a destruir la vida de un niño de 5 años, arrancándolo de los brazos de su madre y arrojándolo al sistema de acogida, solo para asegurar que su boda y su vida social siguieran siendo perfectas y sin manchas. Landon se miró las manos y se sintió sucio, cómplice por asociación, dándose cuenta de que su pasividad y su cobardía de hace años habían abonado el terreno para que esta crueldad floreciera. Él había abandonado a su hijo, sí, pero lo que Caroline estaba haciendo era un acto de guerra contra la maternidad misma. Cuando el sonido de la ducha se detuvo, Landon dejó la tableta exactamente donde la había encontrado, con una precisión casi quirúrgica para no dejar huellas de su intromisión, y se metió en la cama, fingiendo estar dormido. Su corazón latía tan fuerte contra el colchón que temía que ella pudiera sentir la vibración al acostarse a su lado. Cuando Caroline salió del baño, oliendo a cremas caras, y irradiando esa tranquilidad de quien cree tener el control absoluto del mundo, se acurrucó junto a él, buscando su calor. El contacto de su piel, que antes le resultaba reconfortante, ahora le provocaba una repulsión visceral, como si estuviera durmiendo con una serpiente venenosa. Landon tuvo que usar cada gramo de su autocontrol para no empujarla, quedándose rígido en la oscuridad, con los ojos abiertos de par en par, mirando al techo, y dándose cuenta de que estaba compartiendo su vida con un monstruo disfrazado de alta sociedad, y que la única forma de redimirse era convertirse en su enemigo silencioso. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño apartamento que ahora se sentía más como una prisión que como un hogar, Lisa vivía sus propias horas de insomnio, patrullando el pasillo entre su habitación y la de Ben. La visita de los trabajadores sociales había dejado una mancha indeleble en su psique. Ahora miraba cada objeto de su casa con paranoia, preguntándose si un juguete en el suelo o un plato sucio podrían ser usados como evidencia de su incapacidad para criar a su hijo. Se sentía observada incluso con las cortinas cerradas, víctima de un sistema invisible que parecía haberla juzgado y condenado sin siquiera escucharla. Intentó trabajar un poco en sus diseños para distraerse, pero las líneas y los colores en la pantalla carecían de sentido. Su mente estaba secuestrada por el miedo, imaginando escenarios donde hombres uniformados venían a llevarse a Ben, mientras él gritaba su nombre, una pesadilla que la hacía temblar de frío a pesar del calor de la noche. A la mañana siguiente, Lisa intentó buscar ayuda legal, llamando a clínicas jurídicas gratuitas y a abogados de oficio, pero se topó de frente con la realidad brutal de la burocracia
y la falta de recursos. Cada llamada era una repetición frustrante. Largas esperas, voces cansadas al otro lado de la línea y la misma respuesta desalentadora de que, sin una notificación oficial de audiencia o pruebas concretas de acoso, había poco que pudieran hacer preventivamente. Un abogado, con tono compasivo pero realista, le advirtió que las denuncias anónimas sobre bienestar infantil se tomaban muy en serio y que el sistema tendía a ser conservador, a veces errando por exceso de precaución, lo que significaba que ella estaba en una posición de desventaja automática. Lisa colgó el teléfono sintiéndose más sola que nunca, comprendiendo que en esta batalla no importaba la verdad, sino quién tenía el poder de narrar la historia, y en ese momento, la narrativa estaba siendo escrita por sus enemigos. Landon fue al hospital ese día como un actor entrando en un escenario, forzando sonrisas y saludos cordiales mientras por dentro era un manojo de nervios y determinación. Cada vez que se cruzaba con el padre de Caroline en los pasillos, el distinguido director médico que todos reverenciaban, sentía una oleada de ira que le tensaba la mandíbula. Antes veía a ese hombre como un mentor y una figura paterna. Ahora solo veía a un manipulador despiadado capaz de usar su influencia para destruir a una madre soltera. La hipocresía del entorno médico, donde supuestamente se dedicaban a salvar vidas mientras planeaban arruinar otras en privado, se le hizo insoportable. Landon se encerró en su despacho bajo la excusa de revisar expedientes, pero en realidad estaba trazando un plan, consciente de que cualquier paso en falso no solo le costaría su carrera, sino que condenaría a su hijo a un destino que él no estaba dispuesto a permitir. La decisión de actuar no fue un momento de iluminación celestial, sino una conclusión lógica y dolorosa nacida de la desesperación. Landon sabía que necesitaba pruebas tangibles. La palabra de una madre soltera contra la maquinaria legal de la familia de Caroline no valdría nada en un tribunal. Necesitaba esos correos, ese historial de búsqueda, esa evidencia digital de la conspiración. La idea de espiar a su prometida, de traicionar la confianza de la mujer con la que iba a casarse, le revolvía el estómago, pero la imagen de Ben con su yeso azul y la mirada aterrorizada de Lisa pesaban mucho más en su balanza moral. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a quemar su propio futuro, a sacrificar su prestigio y su comodidad, si eso significaba proteger a la sangre de su sangre. Dejó de ser el médico ambicioso para convertirse, finalmente, en un padre en las sombras. La oportunidad surgió 2 noches después, durante una cena en casa de Caroline, donde el vino corría con generosidad y ella estaba distraída presumiendo de los arreglos florales para la boda con una amiga por teléfono. Landon, alegando un dolor de cabeza, se retiró al dormitorio, donde sabía que la tableta estaba cargando. Sus manos sudaban frío mientras desbloqueaba el dispositivo, sintiéndose como un ladrón en su propia vida. Con una velocidad impulsada por el pánico, comenzó a reenviar los correos incriminatorios a una cuenta segura y a tomar fotografías de la pantalla con su propio teléfono, asegurándose de capturar las fechas, los remitentes y el contenido vil de los mensajes. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Cada ruido en el pasillo lo hacía saltar, pero no se detuvo hasta que tuvo todo: la confirmación de los contactos con el servicio social, las mentiras fabricadas y el plan detallado para desacreditar a Lisa. Mientras Landon recolectaba la munición para su guerra secreta, Lisa recibía el golpe de gracia en su buzón: una citación oficial para una audiencia de custodia temporal en el juzgado de familia, programada con una rapidez inusual para la semana siguiente. El documento, redactado en un lenguaje legal frío y amenazante, citaba preocupaciones graves sobre el entorno doméstico y solicitaba una evaluación inmediata de la idoneidad materna. Al leerlo, las piernas de Lisa fallaron y se deslizó hasta el suelo de la cocina, con el papel arrugado en su mano, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. No era solo una amenaza, era real, estaba sucediendo. Miró a Ben, que estaba dibujando tranquilamente en la mesa, y sintió un dolor tan agudo en el pecho que pensó que se estaba infartando. La posibilidad de que unos extraños vinieran a llevárselo se había convertido en una certeza inminente, y ella no tenía armas, ni dinero, ni voz para detenerlo. Esa misma noche, impulsado por una necesidad que no podía controlar, Landon condujo hasta el barrio de Lisa. No se atrevió a subir.
aparcó su coche lujoso en una esquina oscura, desde donde podía ver la ventana iluminada del apartamento. Se quedó allí sentado en la oscuridad, con el motor apagado, observando la silueta de Lisa moverse tras las cortinas, imaginando el terror que ella debía estar sintiendo, un terror que él había ayudado a provocar con su ausencia y que ahora su prometida estaba exacerbando. Se sintió como un intruso y un guardián al mismo tiempo, un fantasma rondando la vida que había desechado. Apretó el volante con fuerza, prometiéndose a sí mismo, en el silencio de su coche, que esa ventana no se apagaría por culpa de Caroline. Tenía la evidencia en su bolsillo digital, la bomba que destruiría su propia vida perfecta, y estaba listo para detonarla, aunque eso significara perderlo todo para salvar lo único que realmente importaba. Los días previos a la audiencia se convirtieron en una carrera de obstáculos humillante para Lisa, quien se vio obligada a liquidar sus pocas posesiones de valor para costear una representación legal mínimamente decente. Vendió su cámara profesional, su tableta de diseño gráfico y algunas joyas heredadas de su abuela, sintiendo que con cada objeto que entregaba en la casa de empeño, estaba vendiendo trozos de su propia historia para comprar una oportunidad de futuro. La desesperación la llevó a contactar a un abogado de oficio sobrecargado de trabajo, un hombre con traje arrugado y ojos cansados, que apenas le dedicó 10 minutos de atención, advirtiéndole sin rodeos que, dada la naturaleza de las acusaciones y la falta de estabilidad financiera demostrable de Lisa en comparación con los estándares exigidos, la batalla sería cuesta arriba. Lisa salió de esa oficina, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, consciente de que el sistema judicial no estaba diseñado para proteger a madres como ella, sino para procesar expedientes con la frialdad de una máquina industrial. Mientras Lisa desmantelaba su vida material para salvar a su hijo, Landon estaba desmantelando su vida personal en silencio, preparando el terreno para su propia inmolación social. Actuaba con una doble cara que le resultaba repugnante. Por las mañanas sonreía a Caroline mientras ella elegía la mantelería para la recepción de la boda, y por las tardes se reunía clandestinamente con un especialista en derecho familiar para entender cómo presentar las pruebas sin que fueran desestimadas por obtención ilícita. Se sentía como un espía en territorio enemigo, durmiendo cada noche al lado de la mujer que estaba orquestando la destrucción de su hijo, escuchando su respiración tranquila y preguntándose cómo alguien podía albergar tanta maldad detrás de una fachada tan bella. La tensión era tan insoportable que comenzó a perder peso visiblemente, y sus colegas en el hospital murmuraban sobre su aspecto demacrado, atribuyéndolo al estrés prenupcial, sin saber que el estrés era en realidad la carga de una conciencia que había despertado demasiado tarde. La noche anterior a la audiencia fue la más larga de la vida de Lisa. El tiempo parecía estirarse y deformarse en la oscuridad de su apartamento. No intentó dormir, sabiendo que las pesadillas serían peores que la realidad. En su lugar, se sentó en el suelo de la habitación de Ben, observándolo dormir con la luz tenue del pasillo iluminando su rostro inocente. Le acarició la mejilla con el dorso de la mano, memorizando cada peca, cada pestaña, aterrorizada por la posibilidad real de que esa fuera la última noche que pasaran bajo el mismo techo. Escribió una carta para él, con manos temblorosas y lágrimas manchando el papel, tratando de explicarle cuánto lo amaba y que, pasara lo que pasara, ella nunca dejaría de luchar por él. Era un seguro emocional, un testamento de amor en caso de que se lo llevaran y ella no tuviera la oportunidad de despedirse. El silencio de la casa era opresivo, cargado con el eco de todas las risas que habían compartido allí, y Lisa rezó a un Dios en el que no estaba segura de creer, suplicando misericordia contra la maquinaria burocrática que se avecinaba. El amanecer llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de los involucrados, una luz triste que se filtraba por las persianas sin aportar calor. Lisa vistió a Ben con su mejor ropa, aunque iba a dejarlo con una vecina de confianza, ya que no quería que presenciara la frialdad del juzgado. La despedida en la puerta del apartamento de la vecina fue desgarradora. Lisa abrazó a su hijo con una fuerza desesperada, inhalando su olor a champú y sueños infantiles, mientras Ben, confundido por la intensidad del abrazo y los ojos rojos de su madre, le preguntaba si todo estaba bien. Ella mintió, como siempre lo había hecho para protegerlo, forzando una sonrisa rota y diciéndole que solo tenía que hacer unos trámites aburridos de adultos. Al ver cerrarse la puerta,
sintió que le arrancaban un órgano vital y tuvo que apoyarse en la pared del pasillo para no colapsar antes de dirigirse al ascensor que la llevaría al matadero. Landon, por su parte, se levantó antes de que sonara el despertador, con la claridad mental que solo tienen los condenados a muerte antes de la ejecución. No se puso su bata de médico ni el traje que Caroline le había sugerido para una cena esa noche. Se vistió con ropa sobria y oscura, tomó el disco duro externo donde había guardado toda la evidencia y una carpeta con las impresiones de los correos electrónicos. Antes de salir, dejó su anillo de compromiso sobre la mesita de noche, al lado de la tableta de Caroline, un mensaje silencioso y definitivo de que el pacto estaba roto. No dejó nota, no hubo explicaciones dramáticas. Simplemente salió del ático de lujo, bajó al garaje y se subió a su coche, sintiendo una extraña mezcla de vértigo y liberación. Sabía que al final del día su carrera podría estar acabada y su reputación destrozada por la ira del padre de Caroline, pero por primera vez en 5 años se sentía como un hombre íntegro. El edificio de los servicios sociales y juzgados de familia era una estructura intimidante de hormigón y cristal sucio, un lugar donde la esperanza parecía morir en la entrada. Lisa llegó temprano, sintiéndose minúscula mientras pasaba por los detectores de metales y los guardias de seguridad que la miraban con indiferencia aburrida. Los pasillos estaban llenos de gente con expresiones similares a la suya: ansiedad, derrota, ira contenida. Era un desfile de familias rotas esperando que un juez decidiera su destino en expedientes de 15 minutos. El olor a café rancio y a productos de limpieza baratos impregnaba el aire, revolviéndole el estómago vacío. Se sentó en un banco de madera dura fuera de la sala asignada, apretando su bolso contra el pecho, sus nudillos blancos por la tensión, esperando a que apareciera su abogado de oficio, o, peor aún, los abogados de la parte acusadora, sintiéndose como un animal acorralado esperando el disparo final. Lo que Lisa no sabía era que, 2 pisos más arriba, en la oficina del supervisor regional del Consejo Tutelar, Landon estaba librando su propia batalla. Había logrado entrar exigiendo hablar con el encargado del caso de Benjamín Martínez, utilizando su credencial médica para saltarse algunas barreras burocráticas iniciales. Cuando estuvo frente al funcionario, un hombre severo rodeado de montañas de papel, Landon no se presentó como el prestigioso Dr. Carter, sino como el padre biológico del niño y testigo clave de una conspiración fraudulenta. Puso la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco y conectó el disco duro, ignorando las protestas del funcionario sobre el protocolo. Su voz no tembló cuando comenzó a explicar la trama, detallando cómo la denuncia había sido fabricada con malicia, mostrando las fechas de los correos que coincidían con la visita sorpresa, y exponiendo la crueldad premeditada de su propia prometida y su suegro. La atmósfera en la oficina del supervisor cambió de la molestia a la incredulidad y luego al horror a medida que Landon desplegaba la evidencia. Los correos eran condenatorios, mostrando no solo la intención de dañar a Lisa, sino una manipulación flagrante de los recursos del Estado para una venganza personal. Landon confesó su propia cobardía inicial, su relación con Caroline, y cómo había obtenido la información, asumiendo plena responsabilidad legal por sus actos si era necesario, con tal de detener la audiencia. El funcionario, dándose cuenta de la gravedad del asunto y del escándalo potencial que implicaba a figuras prominentes de la ciudad, llamó inmediatamente al departamento legal y a la trabajadora social asignada al caso, ordenando una suspensión de emergencia de los procedimientos contra Lisa. Fue un momento de caos controlado, donde la verdad, por una vez, corría más rápido que la burocracia. Abajo, en el pasillo de espera, el tiempo se había detenido para Lisa. Vio llegar a su abogado, quien parecía aún más desaliñado y pesimista que en su oficina, y apenas le dirigió un saludo con la cabeza antes de ponerse a revisar sus papeles. Justo entonces, el ascensor se abrió, y Lisa vio salir a una figura que le heló la sangre, el padre de Caroline, el director del hospital, caminando con la arrogancia de quien es dueño del lugar, acompañado por un abogado de traje impecable. Su presencia allí confirmaba sus peores temores. No se trataba de una simple denuncia anónima. El poder institucional estaba allí en persona para asegurarse de que ella fuera aplastada. El hombre ni siquiera la miró, pasándole por el lado como si fuera invisible, y Lisa sintió que las lágrimas de impotencia comenzaban a quemarle los ojos. Estaba a punto de perder a Ben. Podía sentirlo en sus huesos. La maquinaria era demasiado grande y ella demasiado pequeña.
Justo cuando el alguacil salió para llamar el caso de Martínez, la puerta de las oficinas administrativas se abrió de golpe al final del pasillo. Una comitiva apresurada salió de allí, encabezada por el supervisor regional, y caminando justo detrás de él, con el rostro pálido pero la mirada fija en Lisa, venía Landon. La escena fue tan surrealista que Lisa pensó que estaba alucinando por el estrés. El supervisor interceptó al alguacil y a los abogados antes de que pudieran entrar en la sala, hablando en voz baja y urgente, haciendo gestos que indicaban que todo se detenía. El padre de Caroline se acercó, molesto por la interrupción, pero se detuvo en seco cuando vio a Landon allí, de pie junto a los funcionarios del Estado, sosteniendo la carpeta que contenía su ruina. Las miradas se cruzaron en un triángulo de tensión insoportable, la confusión aterrorizada de Lisa, la furia creciente del director y la determinación suicida de Landon. En ese pasillo estéril, bajo las luces fluorescentes, el destino de todos estaba a punto de girar violentamente. El caos que se desató en ese pasillo institucional fue contenido pero brutal, una implosión de poder que dejó a todos los espectadores momentáneamente aturdidos. El supervisor regional, un hombre bajo pero con la autoridad férrea de quien conoce cada resquicio de la ley, se interpuso físicamente entre el padre de Caroline y la puerta de la sala de audiencias, hablando en un tono bajo y cortante que no admitía réplicas. Lisa, desde su banco de madera, observaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro en un idioma extranjero, incapaz de procesar por qué el hombre que venía a destruirla estaba siendo reprendido por un funcionario del Estado. Vio cómo el rostro del distinguido director del hospital pasaba del rojo de la indignación al gris ceniza del miedo puro, cuando el supervisor levantó la carpeta negra que Landon le había entregado. No hubo gritos, solo un intercambio de susurros venenosos y la exhibición discreta de unos correos impresos que actuaron como una granada de mano, desmantelando en segundos la arrogancia de la familia que creía estar por encima de las consecuencias. Landon permanecía un paso atrás, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón oscuro para ocultar el temblor incontrolable que le recorría el cuerpo. No miró a su ex-suegro, ni siquiera cuando sintió la mirada de odio visceral que el hombre le lanzaba, una mirada que prometía el fin de su carrera médica y el exilio social. Landon mantuvo sus ojos fijos en Lisa, tratando de transmitirle un mensaje urgente y silencioso de tranquilidad, aunque se sentía indigno de mirarla. Sabía que acababa de dinamitar su propia vida, que al entregar esas pruebas se había implicado en un escándalo que lo mancharía profesionalmente, pero al ver a Lisa allí, encogida y aterrorizada, supo que el sacrificio valía la pena. Por primera vez en 5 años, no estaba actuando por ambición o conveniencia, sino por un imperativo moral que le gritaba desde las entrañas. Había elegido ser padre antes que ser un médico exitoso, y la paz que sentía en medio del desastre era extrañamente reconfortante. La resolución fue anticlimática y burocráticamente rápida, como suelen ser los giros legales, cuando hay pruebas irrefutables de mala fe. El supervisor se acercó a Lisa y a su abogado de oficio, quien todavía miraba la escena con la boca ligeramente abierta, y les informó con voz formal pero más suave que la audiencia había sido suspendida indefinidamente. Explicó, sin entrar en detalles escabrosos para proteger la confidencialidad, que habían surgido nuevas evidencias que cuestionaban la validez y la motivación de la denuncia original, y que se abriría una investigación interna contra los denunciantes por uso malicioso de los recursos del Estado. Lisa escuchó las palabras «caso cerrado» por el momento, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La adrenalina que la había mantenido erguida durante días se evaporó de golpe, dejándola mareada y con una necesidad desesperada de llorar. Pero se mordió el labio hasta hacerse daño para no desmoronarse delante de esos hombres. El director del hospital y su abogado se retiraron con una prisa indigna, caminando rápido hacia los ascensores, mientras el hombre mayor sacaba su teléfono con manos nerviosas, probablemente para llamar a Caroline y advertirle que su plan maestro se había derrumbado y que ahora ellos eran los que estaban en la mira legal. El sonido de sus pasos alejándose fue la música más dulce que Lisa había escuchado en años. El pasillo quedó repentinamente vacío y silencioso, ocupado solo por el zumbido de las luces fluorescentes, el supervisor que regresaba a su oficina sacudiendo la cabeza ante la locura de la situación, y Landon, que se quedó parado en medio del corredor como un náufrago, sin saber si acercarse o huir. Lisa se puso de pie lentamente, sus piernas sintiéndose como gelatina,
y miró al hombre que había sido su primer amor y su mayor decepción, tratando de encajar las piezas de este rompecabezas imposible. Landon dio unos pasos vacilantes hacia ella, deteniéndose a una distancia prudente, respetando el campo de fuerza de dolor y desconfianza que rodeaba a Lisa. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y una expresión de derrota absoluta que contrastaba con la imagen pulcra que siempre proyectaba. No hubo abrazo, ni saludo cordial. Él simplemente la miró, y con la voz rota por la emoción contenida, le dijo que lo sentía. No fue una disculpa genérica, fue una confesión. Le contó, allí mismo en el pasillo del juzgado, sobre la tableta de Caroline, sobre los correos que había encontrado y sobre el plan enfermo para quitarle a Ben. Habló rápido, atropellándose con las palabras, como si necesitara vomitar toda la verdad antes de que ella decidiera irse. Lisa escuchaba con los ojos muy abiertos, sintiendo una mezcla nauseabunda de horror al saber lo cerca que había estado de perder a su hijo y una gratitud confusa hacia el hombre que, finalmente, había decidido actuar. La revelación de la maldad de Caroline golpeó a Lisa como un puñetazo físico. Saber que otra mujer había planeado fríamente destruir su maternidad por celos y estatus social le provocó un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Pero al mirar a Landon, vio algo nuevo. Ya no era el niño asustado que huyó del embarazo, ni el médico arrogante del hospital. Era un hombre que acababa de incendiar su propio castillo para salvar a los aldeanos. Él le explicó que había dejado a Caroline esa misma mañana, que había renunciado implícitamente a su puesto en el hospital al traicionar al director, y que probablemente enfrentaría demandas y el escarnio público. No lo dijo para pedir lástima, sino para que ella entendiera que esta vez no había vuelta atrás, que su intervención no era un capricho pasajero, sino una quema total de naves. Lisa sintió que la ira que había guardado durante 5 años comenzaba a disolverse, no por completo, pero sí lo suficiente para dejar espacio a algo más complejo. Le preguntó, con voz temblorosa, por qué lo había hecho ahora, después de tanto tiempo de silencio. Landon bajó la mirada, avergonzado, y le confesó que la imagen de Ben con el yeso azul, mirándolo con confianza en el hospital, lo había roto por dentro. Le dijo que no podía vivir sabiendo que su inacción permitiría que lastimaran a ese niño, que prefería perderlo todo antes que ser cómplice de algo tan vil. Fue un momento de honestidad brutal, desprovisto de romanticismo, crudo y doloroso, donde 2 adultos se enfrentaron a las ruinas de sus decisiones pasadas y encontraron un terreno común en el amor hacia un niño que uno había criado y el otro había ignorado hasta ahora. El abogado de oficio de Lisa, que había estado observando la interacción desde una distancia discreta, se acercó para decirle que ya podían irse, que los papeles de la desestimación llegarían por correo y que ella era libre. Esa palabra, libre, resonó en la cabeza de Lisa como una campana. Asintió al abogado y luego volvió a mirar a Landon. No sabía qué pasaría después. No sabía si él querría ser parte de la vida de Ben, o si esto era solo un acto de redención aislado, pero sabía que no podía dejarlo allí tirado después de lo que había hecho. Con un gesto rígido pero sincero, le dio las gracias. Fue un agradecimiento seco, cargado de historia y dolor, pero fue suficiente para que los hombros de Landon se relajaran un poco, como si le hubieran quitado una losa de encima. Salieron del edificio juntos pero separados, manteniendo una distancia de 1 metro entre ellos, como 2 extraños unidos por un secreto nuclear. Al cruzar las puertas de cristal y salir a la calle, el aire fresco de la mañana les golpeó la cara, limpiando el olor a encierro y miedo del juzgado. El cielo seguía gris, pero a Lisa le pareció el día más hermoso del mundo, porque sabía que esa tarde volvería a casa con su hijo, sin la amenaza de los servicios sociales colgando sobre su cabeza. Landon se detuvo en la acera, mirando hacia el estacionamiento, visiblemente perdido, sin saber a dónde ir ahora que su vida anterior había dejado de existir. No tenía trabajo al que volver, ni casa, el ático era de Caroline, ni plan. Estaba a la deriva, y esa vulnerabilidad lo hacía parecer más humano que nunca a los ojos de Lisa. Lisa se detuvo junto a su coche viejo y abollado, con la mano en la manija de la puerta. Se giró para mirar a Landon una última vez antes de irse. Él estaba allí parado, con las manos en los bolsillos, mirándola con una esperanza tímida y triste. Lisa pensó en Ben, en cómo hablaba de su papá héroe, y en cómo ese hombre acababa de realizar un acto verdaderamente heroico, aunque tardío.
No estaba lista para invitarlo a cenar, ni para perdonarlo completamente, pero sabía que el muro de hielo se había agrietado. «Voy a buscar a Ben a casa de la vecina», le dijo, rompiendo el silencio incómodo. «Le gusta el helado de chocolate, por si algún día te interesa saberlo». No fue una invitación formal, fue una puerta entreabierta, una posibilidad lanzada al aire. Landon asintió, con los ojos brillantes, incapaz de hablar por la emoción, y se quedó allí viendo cómo ella subía al coche, sabiendo que el camino para recuperar a su familia sería largo y cuesta arriba, pero que acababa de dar el primer paso firme. Los meses que siguieron al incidente en el juzgado fueron un periodo de ajuste sísmico para Landon, quien pasó de vivir en un ático de lujo a alquilar un pequeño estudio amueblado en un barrio modesto, lejos de los círculos sociales que antes frecuentaba. La ruptura con Caroline y el enfrentamiento con su padre le costaron no solo su relación, sino también su posición en el prestigioso hospital privado, convirtiéndolo en una especie de paria en la comunidad médica de élite de la ciudad. Sin embargo, en esa soledad forzada y en la austeridad de su nueva vida, Landon encontró una paz que nunca había experimentado entre cócteles de beneficencia y conferencias internacionales. Se despojó de sus trajes de diseño y de su reloj caro, vendiendo lo superfluo para mantenerse mientras buscaba un nuevo empleo, y por primera vez se miró al espejo y vio a alguien real, un hombre que estaba pagando sus deudas morales y construyendo una identidad basada en sus acciones presentes y no en las expectativas de los demás. El primer sábado que Landon fue invitado oficialmente al apartamento de Lisa, marcó el inicio de una nueva era, una jornada cargada de una ansiedad tan densa que casi podía masticarse. Llegó puntual, con las manos sudorosas y un envase de helado de chocolate premium bajo el brazo, sintiéndose como un adolescente en su primera cita y como un condenado esperando sentencia, todo al mismo tiempo. Lisa le abrió la puerta con una expresión reservada, sus brazos cruzados sobre el pecho, como una barrera física remanente, dejándole claro sin palabras que su entrada en la casa era un privilegio condicional, no un derecho adquirido. El olor familiar del apartamento, esa mezcla de crayones y hogar que tanto le había impactado antes, lo envolvió de nuevo, pero esta vez no como un intruso, sino como un aspirante a habitante, un peregrino que regresaba al templo que había profanado años atrás con su ausencia. El encuentro con Ben fue el momento de la verdad, desprovisto de la dramaturgia de las películas y lleno de la torpeza honesta de la vida real. El niño, cuyo brazo ya no tenía el yeso azul, pero que aún guardaba la férula como recuerdo, lo reconoció de inmediato como el doctor amable del hospital, y sus ojos se iluminaron con una curiosidad inocente. Landon se arrodilló para estar a su altura, ignorando el dolor en sus propias rodillas, y con una voz suave y temblorosa, comenzó la delicada tarea de presentarse no como el médico que arregla huesos, sino como alguien que quería ser parte de su vida de forma permanente. No hubo revelaciones traumáticas inmediatas, ni llantos histéricos. Fue una introducción gradual, un acercamiento basado en juegos de construcción en el suelo de la sala, donde Landon demostró tener más paciencia para armar torres de bloques que para lidiar con la burocracia hospitalaria. Lisa observaba estas interacciones desde la cocina o desde el marco de la puerta, con el cuerpo tenso, lista para intervenir al menor signo de incomodidad de su hijo, protegiendo su corazón como una leona que vigila a su cachorro, jugando con un león domesticado. Sin embargo, lo que vio la desarmó lentamente, ladrillo a ladrillo. Vio a un hombre que apagaba su teléfono móvil al entrar, que no miraba el reloj deseando irse, y que escuchaba las historias inconexas y fantasiosas de un niño de 5 años con una atención absoluta y genuina. Landon no intentaba comprar el afecto de Ben con regalos caros ni promesas grandilocuentes. Se ganaba su lugar con presencia, con horas sentados en la alfombra, aprendiendo los nombres de los dinosaurios y dejándose ganar en carreras de coches de juguete, mostrando una humildad que Lisa nunca creyó posible en él. Con el tiempo, Landon consiguió trabajo en una clínica comunitaria del distrito, un lugar con pocos recursos y mucha demanda, donde atendía a familias trabajadoras y casos urgentes sin el glamour de su antigua vida. Llegaba a las visitas con Lisa y Ben, con ojeras de cansancio real, oliendo a antiséptico barato y café de máquina, pero con una satisfacción en la mirada que antes no tenía. Lisa comenzó a respetar a este nuevo Landon,
el médico de barrio que se preocupaba por sus pacientes y que, a pesar de las guardias agotadoras, nunca fallaba un martes o un sábado para ver a Ben. Empezaron a compartir cenas sencillas después de que el niño se dormía, conversaciones en voz baja en la cocina donde, poco a poco, dejaron de hablar solo de logística y crianza para empezar a hablar de ellos mismos, de los miedos que habían enfrentado y de las personas en las que se habían convertido durante esos 5 años de silencio. Hubo un día crucial en el que la mentira del padre héroe viajero tuvo que ser desmantelada para construir una verdad sostenible. Ben, en su inocencia, le preguntó a Landon si había traído algún tesoro de sus aventuras secretas por el mundo, refiriéndose a las historias que Lisa le había contado. Landon miró a Lisa, pidiendo permiso con los ojos, y luego tomó las manos pequeñas de su hijo entre las suyas. Con una valentía dolorosa, le explicó que el verdadero heroísmo no consistía en viajar lejos ni pelear con monstruos, sino en estar presente, en cuidar a las personas que amas y en saber pedir perdón cuando te equivocas. Le dijo que había estado perdido, no en una misión secreta, sino en su propia vida, y que su mayor aventura empezaba ahora, allí con él. Ben, con esa sabiduría simple de los niños que aceptan el amor donde lo encuentran, simplemente lo abrazó y le dijo que prefería que estuviera allí sentado en el sofá que salvando el mundo lejos. Ese momento de honestidad rompió la última represa en el corazón de Lisa. Ver a Landon vulnerable, admitiendo sus fallas frente a su hijo sin intentar justificar su abandono con excusas baratas, le permitió a ella soltar finalmente el rencor que había cargado como un escudo. Comprendió que el castigo ya no era necesario porque la transformación era real. El hombre arrogante que la había dejado embarazada había muerto, y en su lugar había nacido un padre comprometido que valoraba cada segundo de esta segunda oportunidad. Esa noche, cuando Landon se despedía en la puerta, el aire entre ellos cambió. Ya no era el aire denso de la precaución, sino una atmósfera cargada de una intimidad renovada, una chispa eléctrica que recordaba lo que habían sido, pero madurada por el dolor y la experiencia. La transición de copadres a pareja no fue un relámpago, sino un amanecer lento y constante. Comenzó con roces accidentales de manos al pasarse la sal, con miradas que duraban un segundo más de lo necesario y con la sensación compartida de que eran un equipo sólido frente al mundo. Landon se convirtió en el apoyo que Lisa nunca tuvo. Cuando ella tenía entregas de diseño urgentes, él se encargaba de la cena y del baño de Ben. Cuando él llegaba agotado de la clínica, ella le preparaba té y escuchaba sus frustraciones laborales. Se tejieron nuevamente en la vida del otro, no como dos mitades que se necesitan, sino como dos enteros que eligen caminar juntos, sanando las heridas viejas con el bálsamo de la rutina compartida y el respeto mutuo. El amor renació, no de la pasión juvenil, sino de la admiración profunda por la resiliencia del otro. Pasaron las estaciones. El otoño trajo hojas secas al parque donde paseaban los tres juntos, pareciendo para cualquier observador una familia de toda la vida. La gente en el barrio comenzó a saludar al Dr. Carter con cariño, y la sombra de Caroline y de la familia poderosa se desvaneció hasta convertirse en un mal recuerdo lejano, una pesadilla que había servido para despertarlos a la realidad. Lisa recuperó su risa, esa carcajada libre y sonora que había perdido años atrás, y Landon encontró su propósito. Ya no necesitaba la aprobación de un director de hospital, ni el estatus de una esposa trofeo. Tenía el dibujo de un niño en su nevera y la mano cálida de una mujer fuerte, sosteniendo la suya mientras veían películas los viernes por la noche. Había descubierto que la felicidad no era algo que se perseguía, sino algo que se construía en casa. La propuesta no fue en París, ni con un anillo de diamantes obsceno. Ocurrió un domingo por la mañana, mientras preparaban el desayuno juntos, con Ben riendo de fondo viendo dibujos animados. Landon, con harina en la camiseta y el pelo revuelto, miró a Lisa y simplemente le dijo que no quería irse más a su estudio por las noches, que quería que ese nosotros fuera para siempre, legal y espiritualmente. Sacó un anillo sencillo, comprado con los ahorros de su sueldo modesto, y le preguntó si le permitiría pasar el resto de su vida compensando los 5 años que se había perdido. Lisa, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que iluminaba toda la cocina, no necesitó pensarlo. Sabía que esta vez la promesa era sólida como una roca, forjada en el fuego de la crisis y templada en la verdad. El sí
que pronunció fue el cierre de un ciclo de dolor y el comienzo de su final feliz. La boda se celebró en una tarde dorada de mediados de otoño, en un pequeño jardín botánico que nada tenía que ver con los salones de baile ostentosos y las listas de invitados de 500 personas que la antigua vida de Landon hubiera exigido. El aire estaba fresco y crujiente, cargado con ese olor particular a hojas secas y tierra húmeda que anuncia el cambio de estación. Un telón de fondo melancólico pero esperanzador que encajaba perfectamente con la naturaleza de su unión. No había prensa, ni directores de hospital, ni pretensiones de sociedad. Solo un grupo reducido de amigos leales de la nueva vida de Landon, algunos compañeros de la clínica comunitaria, la vecina que cuidaba a Ben y, por supuesto, la presencia espiritual de las cicatrices que todos llevaban. El escenario era sencillo: unas cuantas sillas de madera, un arco decorado con flores silvestres y la luz suave del sol filtrándose a través de las ramas de los árboles, creando un mosaico de sombras y brillo sobre el césped, un recordatorio visual de que la luz puede encontrarse incluso después de los periodos más oscuros. Lisa se preparó en una pequeña cabaña cercana, mirándose en un espejo de cuerpo entero y apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido no era un traje de princesa de cuento de hadas, sino un diseño elegante y simple de color crema que ella misma había modificado, una prenda que hablaba de madurez y de segundas oportunidades más que de inocencia virginal. Al alisarse la tela sobre las caderas, recordó el día en el hospital, con su ropa manchada y el terror en la garganta, y la comparación hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de un asombro reverencial por lo lejos que habían llegado. Se sentía hermosa, no por el maquillaje o el peinado, sino por la serenidad que irradiaba, esa paz sólida de quien ha atravesado el infierno y ha salido del otro lado con el alma intacta. Sabía que el hombre que la esperaba al final del pasillo no era perfecto, pero era real, y esa certeza valía más que cualquier promesa romántica vacía de la juventud. Mientras tanto, Landon esperaba de pie junto al juez de paz, luchando contra una necesidad física de pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Llevaba un traje gris oscuro, bien cortado pero discreto, y sus manos estaban entrelazadas frente a él, apretándose mutuamente para controlar los nervios. Observaba a los pocos invitados acomodarse, sintiendo una gratitud inmensa hacia esas personas que lo valoraban por quien era ahora y no por su apellido o su cargo. Su mente viajaba hacia atrás, hacia la frialdad del ático de Caroline, hacia la soledad vacía de su éxito anterior, y sentía un vértigo retrospectivo al pensar en lo cerca que estuvo de perderse todo esto. La imagen de Ben y Lisa era lo único que mantenía sus pies anclados a la tierra. Ellos eran su norte magnético, su redención encarnada, y la idea de que en unos minutos serían oficialmente una familia le provocaba un nudo en la garganta que le dificultaba tragar. La música comenzó a sonar, no una marcha nupcial tradicional, sino una melodía acústica suave, tocada por un guitarrista local, y todos los presentes se pusieron de pie. Pero la atención no se centró inmediatamente en la novia, sino en la pequeña figura que encabezaba la procesión. Benjamín caminaba con una seriedad solemne y adorable, vestido con un traje en miniatura que era una réplica exacta del de Landon, llevando los anillos en una pequeña almohadilla de terciopelo. Su brazo, que meses atrás había estado envuelto en un yeso azul, simbolizando el trauma y la ruptura, ahora se balanceaba libre y fuerte a su lado, completamente curado. Él era el puente vivo entre el pasado y el futuro, la razón del dolor inicial y el arquitecto inconsciente de la felicidad presente. Caminaba con la barbilla levantada, orgulloso de su misión, consciente de que ese día él no era solo un espectador, sino el pegamento que unía las piezas de ese rompecabezas familiar. Detrás de él caminaba Lisa, sola, sin un padre que la entregara porque ella siempre se había sostenido a sí misma, pero con la mirada fija en los dos hombres de su vida. Avanzaba sobre la alfombra de hojas secas con pasos firmes, y cada paso resonaba como una victoria sobre el miedo, sobre la manipulación de Caroline, sobre la pobreza y la soledad. Al mirar a Landon, vio que él tenía los ojos rojos y brillantes, despojado de cualquier máscara de dureza masculina, completamente vulnerable ante ella. No era el médico arrogante, era el hombre que había arriesgado su carrera para salvarla, el hombre que jugaba con legos en el suelo, el hombre que había aprendido a amar. La conexión entre sus miradas era tan intensa que el resto del mundo pareció desvanecerse,
dejando solo ese pasillo natural y la gravedad del compromiso que estaban a punto de sellar ante el universo. Cuando llegaron al final del pasillo, ocurrió el momento que definiría la ceremonia y quedaría grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. Ben no se apartó inmediatamente para ir a su asiento. Se quedó plantado frente a Landon, bloqueando el acceso a su madre con una determinación feroz. El niño miró hacia arriba, a los ojos del hombre que ahora llamaba papá, y con una voz clara que cortó el silencio del jardín, lanzó una exigencia que no estaba en el guión pero que era necesaria. ¿Prometes cuidarla? No fue una pregunta infantil tierna. Fue la demanda de un guardián que había visto llorar a su madre demasiadas veces y que necesitaba asegurarse de que el dolor no volvería. El jardín entero contuvo la respiración ante la crudeza de la intervención, reconociendo el peso de la responsabilidad que ese niño de 5 años había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Landon no se rió, ni trató de suavizar el momento con una broma para los invitados. Entendió instantáneamente la gravedad de la pregunta. Sin dudarlo un segundo, ignoró su traje nuevo y se arrodilló en la hierba y la tierra, bajando su altura física para quedar cara a cara con su hijo. Tomó las manos pequeñas de Ben entre las suyas, mirándolo con una intensidad que traspasaba el alma, y con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, respondió con la voz quebrada pero firme: «Te lo prometo, Ben, con mi vida, nunca más estarán solos». Fue un juramento sagrado, más potente que cualquier voto matrimonial estándar, porque se hizo de hombre a hombre, reconociendo el dolor causado y ofreciendo su existencia como garantía de reparación. Ben sostuvo la mirada un segundo más, evaluando la verdad en los ojos de su padre, y finalmente asintió, satisfecho, entregando la mano de Lisa a Landon. La ceremonia continuó, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era solo una boda, era un ritual de sanación colectiva. Los votos que intercambiaron Lisa y Landon no fueron recitaciones poéticas de libros, sino palabras improvisadas y ásperas que hablaban de perdón, de paciencia y de gratitud. Landon agradeció a Lisa por tener el coraje de dejarlo entrar de nuevo a pesar de todo. Y Lisa prometió confiar en él, bajando las defensas de su fortaleza para construir un hogar compartido. Cada palabra estaba cargada de historia. Cada «sí, acepto» era una victoria sobre las estadísticas y los pronósticos. El juez, visiblemente conmovido, los declaró marido y mujer, y por un instante el viento pareció detenerse, como si la naturaleza misma estuviera respetando la culminación de esta jornada improbable. El juez dio la señal tradicional: «Puedes besar a la novia», y Landon se inclinó hacia Lisa con una ternura infinita, acunando su rostro como si fuera lo más precioso del mundo. Pero antes de que sus labios pudieran tocarse, sintieron un impacto suave y decidido a la altura de la cintura. Ben, incapaz de quedarse fuera de ese momento de unión definitiva, se había lanzado entre los dos, envolviendo sus brazos alrededor de las piernas de ambos y apretando con fuerza. Landon y Lisa soltaron una carcajada entre lágrimas, rompieron el protocolo y se agacharon para envolver al niño en un abrazo triple, un nudo humano de brazos y cabezas que sellaba visualmente su realidad. No hubo beso de película, hubo algo mejor, un sándwich de amor familiar, caótico y perfecto, donde 3 personas rotas se fundieron en una sola entidad completa y curada. La imagen final de esa tarde no fue la de una pareja alejándose en un coche de lujo, sino la de una familia caminando de la mano por el sendero del jardín, con las hojas de otoño cayendo a su alrededor como confeti natural. Lisa miró a Landon, luego a Ben, y sintió una plenitud que le calentó el pecho. Pensó en la ironía del destino, un brazo roto, un momento de terror en un hospital y una conspiración malvada habían sido los catalizadores necesarios para romper las mentiras y traer la verdad a la luz. El dolor había sido el precio de entrada, pero la recompensa era esa mano firme que ahora apretaba la suya y ese niño que saltaba feliz entre ambos. Habían sobrevivido a la tormenta, y mientras el sol se ponía en el horizonte, Lisa supo que, finalmente, su fortaleza ya no era necesaria para defenderse del mundo, sino para celebrar la vida dentro de ella.